La maldición de Tecumseh, también conocida como la maldición de Tippecanoe, persiguió a los presidentes de Estados Unidos desde 1841 hasta 1963, pues, según esta conocida leyenda americana, fue una maldición amerindia la que causó que todos los mandatarios americanos, elegidos cada 20 años, murieran mientras ejercían constitucionalmente su mandato. Los antecedentes de esta maldición se remiten a principios del siglo XIX. En 1811, una confederación de pueblos tribales liderados por Shawnee, uno de los grandes pueblos amerindios que poblaban la zona de los Grandes Lagos, el medio oeste y el este del río Mississippi en Estados Unidos, perdieron la batalla de Tippecanoe frente a las tropas regulares del ejército de los Estados Unidos de América, lideradas por el entonces gobernador William Henry Harrison, gobernador del territorio de Indiana y quien, décadas más tarde, se convertiría en el futuro presidente del país del norte. El fracaso militar de los indios, liderados por Tecumseh, jefe de la tribu de los Shawnee, significó en la práctica la consolidación del dominio definitivo del hombre blanco en la zona este del país, y también obligó a los indios a abrazar una causa que no era la suya, cuando se pusieron de parte de los ingleses en la guerra entre Gran Bretaña y los Estados Unidos en 1812. El mismo Tecumseh moriría en este conflicto, transformándose, con el correr del tiempo, en un símbolo de la causa independentista de los nativos americanos. Muchos años más tarde, el hermano de Tecumseh, Tenskwatawa, conocido entre los suyos como el Gran Profeta, una vez que accedió a posar para un retrato en Estados Unidos, dio a conocer la que se transformaría en una de las maldiciones más famosas de la historia de este país. En momentos en que el presidente William Harrison era el presidente de los Estados Unidos y cuando se le consultó sobre el dramático final de la rebelión india iniciada por su fallecido hermano y su pueblo contra los Estados Unidos, el Gran Profeta dio a conocer la que sería conocida como la maldición de Tecumseh o la maldición de Tippecanoe. Les digo que Harrison morirá, y cuando él muera, ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes, yo que hago que el sol se oscurezca y los pieles rojas dejen el agua ardiente. Pero les digo que él morirá, y después de él, todo gran jefe, escogido cada 20 años de ahí en adelante, morirá. Y cuando cada uno muera, ustedes recordarán la muerte de nuestro pueblo. Si bien muchos tomaron el vaticinio del profeta indio a la broma, en cosa de poco tiempo, este se convirtió en realidad, pues William Henry Harrison, noveno presidente de Estados Unidos, fue el primero en fallecer en su cargo como consecuencia de una fulminante neumonía, en abril de 1841, inaugurando con su deceso una larga tradición de presidentes estadounidenses fallecidos cada 20 años mientras ejercían el poder. Después de la muerte de Harrison, 2 décadas más tarde, Abraham Lincoln, elegido en 1860, terminaría dramáticamente su vida en el Teatro Ford, después de que fuera asesinado por un disparo de parte de John Wilkes Booth, un simpatizante de los sudistas. 2 décadas más tarde, James Garfield, presidente desde 1880 hasta su muerte un año después, moriría también asesinado en julio de 1881, cuando fue ultimado de 2 disparos por Charles Jules Guiteau, un buscador de cargos y prebendas que se había sentido desilusionado con el presidente porque no le habían otorgado un puesto consular. 20 años más tarde se repetirían estos mismos hechos. En 1900, William McKinley fue elegido presidente para un segundo mandato, pero solo duró un año al frente del país, puesto que en noviembre de 1901, mientras participaba en una conferencia sobre comercio exterior celebrada en Buffalo, Nueva York, fue tiroteado 2 veces por el anarquista Leon Goltz, quien había estado esperando al presidente con un revólver tapado por un pañuelo en su mano derecha. 20 años después, Warren Harding, presidente entre 1920 y 1923, también pereció cuando estaba al mando del país debido a un paro cardíaco que sufrió en julio de 1923, manteniendo viva la supuesta profecía de Tecumseh. El presidente Franklin Roosevelt, elegido en 1940 para su tercer mandato, sufrió por su parte una hemorragia cerebral masiva en abril de 1945, que le causó la muerte cuando todavía estaba en el cargo.
mientras que, casi 2 décadas más tarde, el presidente John Kennedy, elegido en 1960, fue víctima el 22 de noviembre de 1963 del más célebre magnicidio que se recuerde en el siglo XX. El presidente Ronald Reagan fue el primer presidente de los Estados Unidos que sobreviviría a la maldición de Tecumseh, aunque a los pocos meses de asumir el poder sufrió un atentado que casi le costó la vida. El 30 de marzo de 1981, John Hinckley, un hombre con problemas mentales que estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster y con la película Taxi Driver, le disparó a su salida de una conferencia en el Washington Hilton Hotel. La bala disparada por Hinckley perforó un pulmón del presidente Reagan, quien por entonces tenía 70 años, y se detuvo solo a 2 centímetros de su corazón, lo que le permitió salvar su vida. Para los estudiosos de la profecía de Tecumseh, la razón de la invulnerabilidad de Ronald Reagan a la maldición amerindia estuvo en los esfuerzos de su mujer, Nancy Reagan, conocida por ser muy supersticiosa y haber acudido a astrólogos con cierta frecuencia. Así, con la ayuda de estos, habría conseguido ponerle fin a la maldición. El siguiente presidente que debía verse afectado por la maldición de Tecumseh, George W. Bush, también completó sus 2 mandatos sin perder la vida, pese a que en el año 2005 el georgiano Vladimir Arutyunian lanzó una granada de combate contra él mientras daba un discurso en la Plaza de la Libertad en Tiflis, la capital de Georgia. La granada, según indicó la policía en esa oportunidad, pese a que no tenía el anillo de seguridad puesto, no explotó por pura casualidad. Gracias por ver el video, dale like si te gustó y compártelo en las redes sociales con tus amigos, me ayudarías mucho difundiendo. Suscríbete al canal para no perderte contenido y activa la campana de notificaciones, así te avisa cada vez que subo uno nuevo. Sígueme en mi nueva cuenta de Twitter, así podemos estar más comunicados. Dejo el link abajo en la descripción del video. Un saludo y hasta la próxima.